Continuando con el video, vamos a crear un paquete de datos. Para ello vamos a pulsar clic derecho en Proyecto Notas, en New, Package o Paquete, y el nombre del paquete es PKG Datos. Sobre el paquete creado, pulsamos clic derecho, New, y seleccionamos la opción Java Class. El nombre del archivo de clase es conexión. En la clase conexión vamos a tocar el tema de herencia de clases. La clase conexión va a heredar los métodos de otra clase. Para ello, aquí en esta parte digitamos extends y la clase SQLite OpenHelper. Seleccionamos la clase SQLite OpenHelper. Esto significa que la clase conexión, por medio de esta palabra reservada, extends, la clase conexión va a heredar los métodos de la clase SQLite OpenHelper. Entonces, vamos a ubicarnos aquí, donde dice SQLite OpenHelper en la clase, y pulsamos un clic en el foco o bombilla de color rojo y seleccionamos implementar métodos. Aparece o se muestra dos opciones, onCreate o si no, onAgrade. Uno es para crear y otro es para actualizar. Estos métodos pertenecen a la clase SQLite OpenHelper. Lo seleccionamos y OK. Y bueno, ya la clase de conexión tiene los métodos de la clase SQLite OpenHelper, que es el primer método sirve para crear y el segundo método sirve para actualizar. Luego vamos a crear el constructor de la clase conexión. Entonces aquí pulsamos un clic en conexión, vemos la bombilla o el foco de color rojo, pulsamos un clic y seleccionamos la primera opción, que es crear constructor de la clase conexión. Pulsamos un clic en esa opción y nos aparece tres opciones. Seleccionamos la primera opción y el botón OK. Ya tenemos el constructor de la clase conexión. Bien, entonces, continuando con el video, vamos a crear una base de datos. Para ello, el nombre de la base de datos es el siguiente. Tenemos que utilizar una palabra reservada, private, static, final. Y el tipo de dato es string. El nombre de la variable es BDD. Es igual, comillas, y al final punto y coma. Y entre las comillas vamos a digitar el nombre de la base de datos. BD cursos. BD cursos. Punto DB. Eso va a ser el nombre de la base de datos. bdcursos.db. Entonces, el nombre de la base de datos se encuentra en una variable bdd de tipo string. Luego, vamos a crear una versión de la base de datos. La versión es de tipo entero, private, static, final, entero. Y aquí la versión, la variable versión. Y esta variable versión es igual a 1. Bien, entonces aquí estamos declarando una variable versión de tipo entero cuyo valor es igual a 1. Ahora vamos a crear la estructura de la tabla. Entonces, aquí, private string SQL
comillas, y al final, punto y coma. Y aquí vamos a crear una instrucción Transact SQL que permita generar una tabla. Vamos a crear una tabla. Y la tabla en este caso sería TV Notas. TV Notas. Ese es el nombre de la tabla. O TV Curso mejor. TV Curso. Ahí está. TV Curso. Eh, el primer campo es un campo ID o ID, la cual, pues, ¿no? Es de tipo entero, integer. Este campo ID va a tener una llave primaria. Se le agrega una llave primaria, primary key o key. Luego, este campo se va a auto-incrementar. Entonces, auto-increment. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, ¿no? Que el primer registro, el ID, va a ser igual a 1. Cuando se agrega un segundo registro, el ID automáticamente, su valor sería 2. Si tenemos un tercer registro, el ID es igual a 3. Es por eso aquí es auto-increment. Significa que se va a generar el número 1, el número 2, el número 3, y así en forma consecutiva en el campo ID de acuerdo a la cantidad de registros que se inserta en la tabla TV curso, coma, enter, y vamos a generar el otro campo. El otro campo es de acuerdo a la estructura del diseño. Hoy el curso. Muy bien. Entonces aquí digitamos curso. Curso es el campo código de curso. Es de tipo text, coma. Luego, el siguiente campo es curso. Entonces, aquí sería no curso, nombre de curso, text, coma, nota 1, base de text también, de tipo text, enter. Y aquí, en la siguiente fila, nota 2, de text, luego viene promedio, también text, y observación, text. Bien, entonces aquí falta cerrar con un paréntesis. Bien, aquí falta cerrar con paréntesis, pero antes de las comillas, no después. Después va a haber un error. En este caso es antes de las comillas. Muy bien, entonces, toda esta instrucción Transact SQL está en la variable SQL, de tipo string. Bueno, en estos momentos, la base de datos, ni la versión, ni la tabla, se está ejecutando. Solamente se está declarando o se está definiendo. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. En el constructor, vamos a hacer lo siguiente. Bien, en el constructor seleccionamos a partir de la coma todo este bloque hasta versión y lo eliminamos. También eliminamos esto, lo eliminamos. Y bueno, aquí arriba está de color plomizo, o plomo, o gris. Lo eliminamos también, lo suprimimos. Bien. Ahora tenemos que hacer aquí solamente borrar esto. Lo eliminamos. Y solamente queda el parámetro context, de tipo clase context, que es el contexto.
Bueno, en la superclase, el primer parámetro es context, coma. El segundo parámetro es la base de datos. La base de datos está en la variable BDD. BDD es el nombre de la base de datos como segundo parámetro, coma, y el tercer parámetro es null. En el cuarto parámetro sí viene la versión. La versión es 1. Ese 1 está en la variable versión. Entonces aquí digitamos versión. Entonces en la superclase tenemos el contexto, la base de datos, aquí un valor nulo y la versión de la base de datos. Bien, con esto ya tenemos creado la base de datos. Y para crear la tabla, utilizamos este parámetro db de tipo SQLite Database, que se encuentra en el método onCreate, que nos permite crear. Entonces, para crear la tabla db curso, entonces digitamos aquí el parámetro db de tipo SQLite Database. db punto y seleccionamos SQL. Y ahí vamos a ejecutar con este método, vamos a ejecutar una sentencia transact SQL, que vendría a ser toda esta instrucción. Y toda esta instrucción se encuentra en la variable SQL. Entonces aquí, en el paréntesis, digitamos SQL. Entonces cuando se ejecuta la aplicación en el emulador o en el celular, se activa el método onCreate, genera primero, en el constructor primero genera la base de datos y luego genera, con el método onCreate, genera la tabla. Bien, en el método upgrade, o sea, actualizar, en el método onUpgrade, que es actualizar, aquí vamos a digitar tb.sql. Y aquí vamos a indicarle lo siguiente. Entre comillas, digitamos drop table si existe. Si existe la tabla tb curso. Si existe la tabla tb curso. Si existe la tabla tb curso, lo eliminamos. Y luego lo creamos otra vuelta. ¿Cómo se crea? Con esta instrucción db.sql y la variable sql. De esta manera, cuando por primera vez ejecutamos la aplicación, se va a ejecutar el método onCreate, el método de crear. Entonces crea la tabla, y luego, cuando es por segunda vez o enésima vez, ya no se ejecuta este método, sino se ejecuta el siguiente método de actualizar. Elimina la tabla y lo crea otra vuelta.